Bueno, mi nombre es Manuel Fernández, soy médico cirujano egresado de la Maestría de Salud Pública. Actualmente vengo elaborando en la en la unidad funcional de intervenciones estratégicas del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Quisiera empezar agradeciendo la invitación que nos hacen para poder presentar los resultados de algunas investigaciones que hemos estado realizando, ¿no? Con la finalidad también, o con la esperanza de que esto sea también una invitación para poder seguir haciendo investigación local sobre todas las tomas de decisiones en salud pública. Quisiera recordar primero cómo es que inició toda esta pandemia, ¿no? Más o menos fue en diciembre del 2019 en el que se detectaron los primeros casos de una neumonía típica, la cual luego de haber hecho una secuenciación se dio el resultado de que era un nuevo tipo de coronavirus, ¿no? Perteneciente al grupo de betacoronavirus, no llamado SARS-CoV-2. Desde que se hizo este reporte, diversas autoridades sanitarias a nivel internacional brindaron ciertas medidas para la prevención, ¿no?, de contagios, como son el lavado de manos, el aislamiento domiciliario, el distanciamiento social y el cierre de fronteras. Sin embargo, y pese a este tipo de recomendaciones que se brindaron, en marzo del 2020, el SARS-CoV-2 llegó a tener una expansión hasta de más de 150 países en los 5 continentes de manera simultánea, ¿no? Dando en ese momento ya una alerta a la Organización Mundial de la Salud para considerarlo como una pandemia. Desde antes de esta denominación, se buscaron diversas plataformas para poder encontrar una medida sanitaria que sea más costo efectiva. Entonces, se desarrollaron diversas plataformas para el desarrollo de vacunas. Cuando nuestro organismo entra en contacto con el SARS-CoV-2, nuestro cuerpo estimula la respuesta inmune, ya sea de diversas formas, ¿no? Respuesta inmunomoral y celular. Pero, sin embargo, esta respuesta muchas veces es tardía, ¿no? Exponiendo a que nosotros podamos hacer una enfermedad severa. Es por eso que salen las plataformas de vacunas, ¿no? Que son sustancias que tienen dentro de sí microbios inactivados o partes de estos microorganismos que van a inocularse a la persona, con la finalidad de que como es un microorganismo inactivado o parte de este, no va a tener una capacidad de replicación, no va a poder generar la enfermedad, pero sí va a poder presentarse hacia el cuerpo y este va a poder generar anticuerpos y células contra este microorganismo. En este caso, hablando exactamente de las vacunas contra el SARS-CoV-2, va a poder reconocer fácilmente nuestro organismo el SARS-CoV-2. Ya, para que cuando nosotros estemos expuestos ante este virus, sea reconocido más fácilmente. Las vacunas, como le di, como lo menciono, van a actuar a nivel de todo el sistema inmunológico. Una de las pruebas que nosotros vamos a utilizar es para poder evaluar lo que viene a ser la inmunidad humoral. El gol estándar para nosotros evaluar la inmunidad humoral, específicamente lo que vienen a ser anticuerpos con capacidad de neutralización, es la prueba de neutralización por reducción de placas, ¿no? Que es la primera imagen que ustedes pueden ver acá. Estos pocillos que ustedes ven de color azul son pocillos que van a tener el virus vivo y que van a ser enfrentados hacia un suero inmunizado. Para poder ver la capacidad neutralizante que tiene este suero inmunizado para que el virus no se replique. Lamentablemente, para hacer ese tipo de pruebas, necesitamos una infraestructura muy grande, ¿no? Como laboratorios de nivel 3 de bioseguridad, necesitamos también personal altamente capacitado y un gran presupuesto. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos algunas pruebas que son equiparables o que van a tener una buena correlación tanto cualitativa como cuantitativa para poder evaluar lo que vienen a ser los anticuerpos neutralizantes, como son la determinación de títulos de anticuerpos contra el RBD, ¿no?, de la proteína S, que es justamente la prueba que nosotros hemos utilizado en el estudio que les voy a presentar más adelante. Como les menciono, se han desarrollado diversas plataformas de vacunas. En este caso tenemos vacunas contra el y vacunas de vector viral. Todas estas tienen que estimular el sistema inmune para poder evitar llegar a ser una enfermedad severa o llegar hasta la muerte. En el Perú nosotros contamos con 3 tipos de vacunas. Las vacunas de virus inactivado de Vibcorp, del laboratorio Sinopharm, las vacunas de ARN mensajero BNT-162b del laboratorio Pfizer-BioNTech,
y la vacuna de vector viral ChAdOx1-nCoV-19 del laboratorio AstraZeneca Oxford. Además, contamos con la aprobación para el uso de la vacuna Janssen de Johnson Johnson. En esta oportunidad, nosotros nos vamos a centrar en lo que viene a ser la vacuna de virus inactivado. Esto debido a que fue la primera vacuna que nosotros utilizamos desde que se implementó el Programa Nacional de Vacunación, pero su uso fue muy controversial, ¿no? Porque existía el miedo o existía ese temor de que esta vacuna no era una vacuna que iba a brindar una protección adecuada hacia los usuarios. Nosotros como profesionales de salud lo que tenemos que hacer es prevalecer la medicina basada en evidencias. Entonces, nosotros hemos tratado de generar justamente esta evidencia para poder evaluar esa toma de decisiones en salud pública. Como les digo, la campaña nacional de vacunación contra la COVID-19 se implementó en 3 fases. Nosotros nos hemos centrado solamente en la primera fase, en la que se priorizó todas aquellas personas que por las labores que realizan están más expuestos al SARS-CoV-2, como son personal sanitario del sistema público-privado, llámese médicos, licenciados en obstetricia, licenciados en enfermería, en nutrición, personal técnico de todas las especialidades, entre otros. Personas de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, Cruz Roja, bomberos, personas de limpieza, entre otros, ¿no? En esa población de esa primera fase se inoculó la vacuna de virus inactivado VIPCOR. Nosotros para poder evaluar o conocer la seguridad y la eficacia de las vacunas, tenemos distintos métodos. Después de que pasa una vacuna de todos los estudios preclínicos, se hacen ensayos clínicos, ¿no? Que son estudios en donde vamos a tener un contexto controlado y vamos a evaluar la eficacia, donde solamente vamos a evaluar la eficacia individual, ¿no? La respuesta inmunológica de una sola persona. Una vez que se ve que estas vacunas cuentan con una adecuada eficacia y una adecuada seguridad, ya se implementan los programas de vacunación en territorio nacional y se pueden hacer ya estudios de efectividad, ¿no? En donde vamos a poder evaluar en un contexto real ya a nivel poblacional, ¿no? Mediante estudios de caso control negativo o estudios de cohorte. Estos estudios de efectividad no solamente nos van a dar la respuesta inmune individual, ¿no? Sino vamos a poder ver una respuesta inmune colectiva e incluso poder evaluar lo que viene a ser la inmunidad de rebaño. También nosotros vamos a poder evaluar indirectamente la efectividad de las vacunas mediante el estudio o mediante la investigación de anticuerpos, que es lo que nosotros vamos a hacer justo en este estudio. Es por eso que se realizó el estudio de evaluación de la respuesta humoral inducida por la vacuna VIPCOR mediante la determinación de anticuerpos neutralizantes en personal sanitario peruano. Este estudio es un estudio que fue dirigido por profesionales de la salud del Hospital Nacional Hipólito Unanue en colaboración con personal de salud del Hospital Nacional Lanfranco Laos y el apoyo técnico del Instituto Nacional de Salud. El objetivo de este estudio fue el determinar el título de anticuerpos frente al dominio de unión al receptor, el RBD, de la proteína espiga, la proteína S, en personal de salud entre la 4ª y 12ª semana, luego de haber recibido la vacuna VIPCOR de Sinopharm. Para eso nosotros encontramos 168 personal de salud que habían recibido ya el esquema completo. 108 personas que laboraban en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, que fueron tamizados entre el día 26 de mayo y 30 de mayo, y 60 personas que laboraban en el Hospital Nacional Lanfranco Laos, que fueron tamizados el 21 de abril. Luego de haberles explicado mediante un consentimiento, se hacía firmar el formato de consentimiento informado, y se procedía a hacer una extracción sanguínea de aproximadamente 7 mililitros, ¿no? Por medio de una venopunción. Es así que nosotros obtuvimos 168 muestras sanguíneas, las cuales fueron centrifugadas y alicuotadas, y los sueros ayudaron a poder tener una detección cuantitativa in vitro de anticuerpos frente al dominio de unión al receptor RBD de la proteína de la espícula, ¿no? Del SARS-CoV-2. Los resultados, primero vamos a empezar caracterizando a la población. La mayoría de participantes, aproximadamente el 60.12%, correspondieron al sexo femenino. La ocupación predominante fue la profesión médica. Y se hizo un seguimiento desde el tamizaje, desde el dosaje de anticuerpos, hasta 3 meses después, y durante ese tiempo ninguno de los participantes desarrolló la enfermedad de COVID-19 ni tampoco tuvo la necesidad de realizarse alguna prueba en el seguimiento que se realizó.
Los títulos de anticuerpos frente al dominio, como les he mencionado, la prueba que nosotros hemos utilizado ha sido una prueba cuantitativa, ¿no? Y los resultados que nosotros obtuvimos fueron que todos los participantes, el 100% de participantes, llegaron a desarrollar anticuerpos frente al dominio RBD. La mediana de los títulos de anticuerpos neutralizante fue de 137,05. Hubieron participantes, sí, 17 participantes que equivaldrían al 10,11% que presentaron niveles por debajo de los 10 unidades por mililitros y 70 participantes que equivaldrían al 41,67% participantes que encontraron niveles iguales o por encima de 250. Este porcentaje de estos 17 participantes que encontraron niveles por debajo de 10 unidades por mililitros no quiere decir que hayan sido pacientes o participantes que hayan tenido un resultado negativo. Los resultados van a considerarse positivos desde 0,8 unidades por mililitros hacia adelante. Y bueno, se realizó también un análisis bivariado donde se encontró que las mujeres presentaban un mayor título de anticuerpos. Cuando nosotros comparábamos la media geométrica por género entre femenino y masculino, veíamos que la media geométrica en el sexo femenino era de 100,97, mientras que para el género masculino era de 60,54. Asimismo, también evaluamos el antecedente de COVID y vimos que las personas que tenían antecedente de COVID, que sí presentaban un antecedente de COVID-19, presentaban una media geométrica de 219,51 a comparación de personas que no presentaban el antecedente de coronavirus, que tenían una media geométrica de 38,97. Como pueden ver, las personas que tenían antecedente de coronavirus presentaban títulos mucho mayores, ¿no? A comparación de personas que no presentaban el antecedente. Y también se evaluó el tiempo entre la segunda dosis y la determinación de anticuerpo. Y se vio que un intervalo de tiempo, un intervalo mayor entre la segunda dosis y la determinación de anticuerpos, estos títulos iban a ir bajando, ¿no? Cuando nosotros sacamos la media geométrica del tamizaje entre las 4 y 7 semanas, tuvimos una media geométrica de 129,74, a comparación de si nosotros el intervalo entre la segunda dosis y la determinación de anticuerpos de 10 a 12 semanas, que era de 62,23. Este es un resultado que también se ha visto, como ya lo mencionaron en la presentación anterior, conforme va pasando el tiempo, los títulos de anticuerpos van bajando, ¿no? Y eso también ha tenido esa correlación. Una vez de que ya tuvimos que hubo una significancia estadística al momento de hacer el análisis bivariado, procedimos a hacer el análisis multivariado, en el cual también salió una misma correlación respecto a lo que encontramos en el análisis bivariado. Encontramos que el antecedente de COVID, la presencia o el sí haber tenido COVID anteriormente, tenía una correlación positiva, ¿no? Estadísticamente significativo, con un mayor título de anticuerpos. Eso de ahí también se ha visto ya con diversas publicaciones internacionales y también con otras patologías, como viene a ser el caso de influenza, en el que veíamos que las personas que tenían una inmunización natural y luego recibían una vacuna, tenían unos títulos de anticuerpos mucho mayores a comparación de personas que nunca habían tenido una inmunización natural, ¿no? O sea, nunca habían estado expuestos. En el caso del género masculino, vimos que los títulos de anticuerpos eran menores a comparación del género femenino. Y eso en realidad también se ha visto, ¿no? En otros estudios en donde se reportó que la respuesta inmune en mujeres era determinada bastante por medio de la inmunidad humoral, mientras que por el género masculino era más a nivel de citoquinas, ¿no? Y bueno, el dosaje también, el intervalo entre la segunda dosis y el dosaje de anticuerpos, mientras mayor era este intervalo, también se ha visto que tenía un menor título de anticuerpos, ¿no? Todos estos fueron estadísticamente significativos. En conclusión, lo que nosotros hemos encontrado en este estudio es que nuestros datos van a evidenciar una adecuada inmunogenicidad, ¿no? Encontramos que todas las personas llegaban a seroconvertir, tenían un resultado de anticuerpos neutralizantes positivos, ¿no? Tenían una adecuada inmunogenicidad luego de la vacuna Vipcor del laboratorio Sinopharm, evaluada mediante los anticuerpos frente al RBD. Sin embargo, y eso es algo por lo que también inicié diciendo que necesitábamos mayor tipo de estudios a nivel local, necesitamos evaluar la correlación entre la magnitud de los títulos y la protección frente al COVID-19, y también poder evaluar el tiempo de protección conferido por la vacuna. Estos estudios en el Instituto Nacional de Salud también hemos estado evaluándolos y también hemos estado presentando algunos, ¿no?
Voy a presentar unos estudios también que hemos estado realizando por medio de la institución, ¿no? El primer estudio que nosotros publicamos, o el primer informe, mejor dicho, que presentamos, fue el de detección o determinación de anticuerpos de tipo IgG en personas que han recibido la vacuna Pibcor. Esta determinación de anticuerpos fue evaluada mediante una prueba de ELISA in-house a trabajadores del Instituto Nacional de Salud, que tenían un esquema completo, ¿no? Se utilizaron dos tipos de ELISA. Uno desarrollado con el linaje B.1.1, que viene a ser el virus de Wuhan, o el linaje primigenio, y el otro con la variante gamma, que es la variante P1, ¿no? Que fue una de las primeras variantes que encontramos en territorio peruano junto con la variante alfa. En esta gráfica vamos a poder encontrar los resultados. Tuvimos dos grupos, un grupo que no tenía antecedente de COVID-19 y un grupo que sí presentaba antecedente de enfermedad de COVID-19. En el grupo de personas que no habían tenido antecedente de COVID-19, encontramos que 21 días después de la primera dosis, considerándolos parcialmente inmunizados, el 31% generaba anticuerpos de tipo IgG contra la variante primigenia, mientras que el 15% generaba anticuerpos de tipo IgG contra la variante gamma. Pasado 21 días de la segunda dosis, ya considerándolos completamente inmunizados, vimos que esos porcentajes aumentaban, ¿no? En el que el 99% de la población generó anticuerpos de tipo IgG para la variante, o para el linaje, perdón, B.1.1, ¿no? El virus primigenio, y el 96% generaba anticuerpos de tipo IgG contra la variante gamma. En el caso de los participantes que tenían antecedente de COVID-19, se vio que el 82% de esta población presentaba anticuerpos de tipo IgG contra el linaje B.1.1, siendo simplemente parcialmente inmunizados, ¿no? Y el 77% generaba anticuerpos de tipo IgG contra la variante P1. Pero después de haber pasado 21 días después de la segunda dosis, o sea, ya considerándose completamente inmunizados, vimos que el 100% de la población generaba anticuerpos para los dos linajes, ¿no? Tanto para el linaje primigenio como para la variante gamma. También se realizó un estudio de sobrevida en trabajadores de salud, en el cual se examinó la evolución de la sobrevida del personal de salud que fue sometido a las dos dosis de vacuna de Sinopharm a lo largo del seguimiento por 3 meses. Se observa que en el personal que recibió las dos dosis de la vacuna, la mortalidad disminuyó sustancialmente, ¿no? Prácticamente, si ustedes pueden observar en esta curva, esta es una curva es una gráfica de Kaplan-Meier en el que se evalúa la supervivencia. Acá al inicio lo que vamos a observar es el 100% de nuestra población a estudiar. Obviamente al inicio del estudio nuestro 100% de población está viva, ¿no? Entonces vamos viendo cómo va su evolución con respecto al tiempo. Y si ustedes pueden ver, esta línea punteada corresponde a personas que no son profesionales de salud, y acá arriba sí son personales de salud. Y si vemos hacia el inicio después de la segunda dosis, al inicio de la protección, que vendrían a ser aproximadamente 21 días después de esta, vemos cómo la curva se va aplanando. Eso también lo podemos ver ya en esta gráfica solamente hemos utilizado personal de salud con una prueba molecular positiva, y acá sí se expandía con una prueba molecular o prueba antigénica positiva. Y vemos cómo la curva se sigue aplanando. También hicimos un estudio que es el estudio de efectividad de la vacuna Pibcor para prevenir infección y muerte en personal de salud de Perú en el 2021. El objetivo principal fue evaluar la efectividad de la vacuna Pibcor del laboratorio Sinopharm contra SARS-CoV-2 en personal de salud de Perú para prevenir infección y muerte tanto por todas las causas como muerte por SARS-CoV-2 durante el año 2021. Para eso se realizó un estudio observacional de corte retrospectiva, tal cual fue el estudio de sobrevida, utilizando bases de datos existentes para evaluar el personal de salud mayor de 18 años. Para nosotros obtener estos datos, hicimos las coordinaciones para poder acceder a las bases de datos tanto de Inforrus para poder conocer los nombres del personal de salud. También coordinamos con el Ministerio de Salud, eSalud y los colegios profesionales. Este estudio fue un estudio colaborativo entre el Instituto Nacional de Salud, IETSI de Salud y la Universidad Científica del Sur. Y estos fueron los resultados. Si bien es cierto, nosotros vemos acá que la efectividad para prevenir infección por SARS-CoV-2 en personas con una inmunización completa era del 50.4%,
si nosotros evaluamos que es una efectividad en realidad baja para prevenir la infección, si nosotros comparamos con la mortalidad, vemos que la efectividad para prevenir la muerte por COVID-19 es una efectividad altísima, ¿no? Acá pueden observar en la gráfica que en pacientes con inmunización completa, la efectividad para prevenir la mortalidad por COVID era del 94%, demostrando así que que la vacuna de virus inactivado VIPCOR del laboratorio Sinopharm ha ayudado a salvar muchas vidas en toda esta pandemia. Por último, quisiera volver a recalcar la importancia de seguir haciendo estudios para poder evaluar toda esta toma de decisiones y poder tener una mejor data para seguir controlando la pandemia.